Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estéis teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que está generando mucho ruido en el panorama geopolítico y cultural, especialmente en Turquía y su relación con el mundo del entretenimiento, la llamada bomba turca Halil İbrahim y su impacto en la popular cantante Esla. Vamos a desentrañar qué se esconde detrás de esta decisión y qué implicaciones tiene para la libertad de expresión, el entretenimiento y la propia imagen de Turquía a nivel internacional. Pero antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, considera suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis análisis. Subo vídeos regularmente sobre temas que importan, que generan debate y que, sobre todo, nos hacen pensar. Así que, sin más dilación, vamos al lío. Para entender todo este revuelo, primero debemos explicar qué es esta bomba turca Halil İbrahim. No se trata, literalmente, de una bomba explosiva, sino de una metáfora. Halil İbrahim Sofras es una famosa canción turca que habla de unidad, solidaridad y de compartir la mesa con todos, sin importar su origen o condición. En este contexto, la bomba turca Halil İbrahim se refiere a una corriente de pensamiento, a menudo impulsada por sectores conservadores y nacionalistas, que busca promover ciertos valores tradicionales turcos y, en algunos casos, rechazar o criticar aquello que consideran contrario a su identidad cultural. Es por tanto una herramienta de presión social y mediática utilizada para influir en la opinión pública y promover una agenda específica. Esencialmente esta bomba no es un acto de violencia, sino un esfuerzo concertado para imponer una visión monolítica de la cultura turca, silenciando o marginando las voces que se desvían de la línea oficial. Funciona como un mecanismo de control social, utilizando la cultura, la tradición y el patriotismo como armas para moldear la opinión pública y castigar la disidencia. Ahora bien, ¿qué tiene que ver Esla con todo esto? Esla Genolu es una de las cantantes más queridas y respetadas de Turquía. Su música es sofisticada, sus letras profundas y su voz inconfundible. Esla no es una simple intérprete, es una artista que ha logrado conectar con el público a través de la honestidad y la autenticidad de su trabajo. Sus canciones exploran temas complejos como el amor, la pérdida, la identidad y la sociedad, resonando con una amplia audiencia que valora su integridad artística. Sin embargo, Esla no es ajena a la controversia. En 2016, tras el intento de golpe de Estado en Turquía, Esla se negó a participar en un mitin progubernamental, argumentando que no quería politizar su arte. Esta decisión le valió durísimas críticas por parte de los sectores más conservadores y nacionalistas, quienes la acusaron de deslealtad y de no apoyar al gobierno en un momento crítico. La presión mediática fue intensa, y se le exigió que demostrara su patriotismo y su apoyo al gobierno. Su negativa a participar fue vista como una traición y una afrenta a la unidad nacional. El boicot que siguió a su decisión fue brutal. Sus conciertos fueron cancelados, sus canciones desaparecieron de las radios y fue objeto de una campaña de difamación en redes sociales y medios de comunicación afines al gobierno. Esla se convirtió de la noche a la mañana en una paria social, en un ejemplo de lo que le ocurre a aquellos que se atreven a desafiar el establishment. La maquinaria mediática se puso en marcha, propagando rumores y acusaciones que dañaron su reputación y su carrera. La conexión entre la bomba turca Halil İbrahim y la decisión de Esla es, por tanto, evidente. Su negativa a participar en el mitin fue interpretada como una afrenta a los valores tradicionales turcos, como una falta de patriotismo. Los sectores conservadores utilizaron la metáfora de la bomba turca Halil İbrahim para justificar su boicot, argumentando que Esla no representaba los verdaderos valores del pueblo turco. Fue un intento de desacreditarla y silenciarla, utilizando el pretexto de la defensa de la identidad nacional. Pero, ¿qué esconde realmente esta decisión? En mi opinión, hay varios factores en juego. En primer lugar, hay un intento claro de silenciar las voces disidentes. El caso de Esla es un mensaje claro a todos aquellos artistas e intelectuales que se atreven a cuestionar el poder establecido: si te sales de la línea, pagarás las consecuencias. Es una forma de control social a través del miedo y la intimidación. Al convertir a Esla en un ejemplo de lo que le sucede a quienes desafían la autoridad, se busca desalentar cualquier forma de crítica o disidencia. En segundo lugar, hay una lucha por la definición de la identidad turca. Los sectores conservadores buscan imponer una visión particular de lo que significa ser turco, excluyendo a aquellos que no se ajustan a su modelo.
La música de Esla, con sus influencias occidentales y su lenguaje sofisticado, es vista como una amenaza a esta visión monolítica de la identidad nacional. Se percibe como una influencia extranjera que podría corromper los valores tradicionales y la cultura turca. Esta lucha por la identidad nacional es un fenómeno común en muchos países, donde diferentes grupos compiten por definir los valores y las tradiciones que se consideran representativos de la nación. En el caso de Turquía, esta lucha se ha intensificado en los últimos años, con un creciente énfasis en la promoción de una identidad turca tradicional y conservadora. En tercer lugar, hay una dimensión política innegable. El gobierno turco, liderado por el presidente Erdoğan, ha sido acusado de autoritarismo y de restringir las libertades civiles. El caso de Esla es un ejemplo más de esta deriva autoritaria, de este intento de controlar la cultura y el entretenimiento para promover una agenda política específica. El gobierno ha sido criticado por utilizar el sistema judicial y los medios de comunicación para silenciar a sus oponentes y reprimir la disidencia. El impacto de esta decisión en la carrera de Esla ha sido devastador. Aunque ha logrado mantener su base de fans y seguir produciendo música de calidad, el boicot ha limitado su alcance y ha afectado su imagen pública. Muchos de sus conciertos fueron cancelados o boicoteados, y su música fue retirada de las listas de reproducción de las principales estaciones de radio. Sin embargo, Esla ha demostrado ser una mujer valiente y resiliente. Se ha negado a ceder ante la presión y ha seguido defendiendo sus principios. Ha continuado produciendo música y actuando en conciertos, a pesar de la oposición y la intimidación. Su caso se ha convertido en un símbolo de la lucha por la libertad de expresión en Turquía. Pero las implicaciones van más allá de la carrera de Esla. Este caso plantea preguntas fundamentales sobre el futuro de la libertad artística en Turquía. ¿Podrán los artistas seguir expresándose libremente sin temor a represalias? ¿O se verán obligados a autocensurarse para evitar el boicot y la persecución? ¿Se permitirá que la creatividad y la diversidad florezcan, o se impondrá una visión uniforme y restrictiva de la cultura? Además, este caso tiene implicaciones para la imagen de Turquía a nivel internacional. La Unión Europea y las organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por la situación de la libertad de expresión en Turquía. El caso de Esla es un ejemplo más de cómo el gobierno turco está restringiendo las libertades civiles y alejándose de los valores democráticos. Esta situación ha afectado las relaciones de Turquía con la Unión Europea y otros países occidentales. La situación es compleja y no hay respuestas fáciles. Sin embargo, creo que es importante que sigamos hablando de este tema, que sigamos denunciando las violaciones de la libertad de expresión, y que sigamos apoyando a los artistas que se atreven a desafiar el poder establecido. Es crucial que la comunidad internacional continúe presionando al gobierno turco para que respete los derechos humanos y las libertades fundamentales. La historia de Esla es un recordatorio de la importancia de la libertad de expresión y la necesidad de proteger a los artistas que utilizan su voz para expresar sus opiniones y desafiar el status quo. Su valentía y su resistencia son una inspiración para todos aquellos que luchan por un mundo más libre y justo. En resumen, la bomba turca Halil İbrahim y su impacto en Esla revelan una lucha por la definición de la identidad turca, un intento de silenciar las voces disidentes y una deriva autoritaria del gobierno turco. El caso de Esla es un símbolo de la lucha por la libertad de expresión en Turquía y plantea preguntas fundamentales sobre el futuro de la libertad artística en el país. Es una historia que nos recuerda la importancia de la defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el mundo. Es un llamado a la acción para apoyar a los artistas y activistas que luchan por un mundo más justo y equitativo. Es una advertencia sobre los peligros del autoritarismo y la represión. Gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que os haya resultado interesante e informativo. He intentado ofrecer una visión lo más objetiva posible de una situación compleja y llena de matices. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle un like y compartidlo con vuestros amigos y familiares. Vuestros comentarios son muy importantes para mí, así que dejad vuestras opiniones y reflexiones en la sección de comentarios. ¿Qué pensáis de este caso? ¿Creéis que la libertad de expresión está amenazada en Turquía? ¿Qué podemos hacer para apoyar a los artistas que se atreven a desafiar el poder establecido? ¿Cómo podemos promover la libertad artística y la diversidad cultural en un mundo cada vez más polarizado? Y por último, pero no menos importante, si aún no lo habéis hecho,
Os invito a suscribiros al canal y a activar la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Subo contenido regularmente sobre temas que importan, que generan debate y que, sobre todo, nos hacen pensar. Nos vemos en el próximo vídeo.